Buen día a todos. En esta ocasión vamos a entrevistar a la abogada María Rosario de la Fuente, que nos ayudará a resolver algunas dudas que tenemos sobre la psicología en el área forense. Bueno, vamos con las preguntas. ¿En qué tipo de casos penales o familiares considera usted que el peritaje psicológico es indispensable y por qué? Ya, el ámbito al que yo más he visto el peritaje psicológico es en el ámbito familiar. Entonces es muy importante este tipo de peritaje, por ejemplo, en casos donde tienes que definir la custodia de los hijos, ¿no? Porque tienes que ver con quién se va a quedar y ver quién es, digamos, el padre más capaz emocionalmente, obviamente económicamente, después para ver la relación del hijo con el padre, para ver también cómo se encuentra emocionalmente el niño, a quién está más apegado. Entonces, generalmente lo utilizamos mucho para eso, temas de custodia, cuando no existe un acuerdo entre las partes y es peleada la custodia, se utiliza ahí. Después también en casos donde puede existir violencia familiar, para ver dónde se ejerce la violencia, quién está ejerciendo y si al niño o niñas, en caso de que sea con niños, se le ha ejercido este tipo de violencia. Entonces, generalmente lo utilizamos más para estos temas, ¿no? De violencia familiar, también para violencia de género, cuando existen problemas en el matrimonio. Entonces igual se utiliza temas se busca un forense, un psicólogo forense, para que les haga unas pruebas para ver el estado emocional, sobre todo de la persona, y cómo se encuentra. Bien, gracias. Gracias por tu respuesta. Uh-huh. Desde su experiencia, ¿cómo influye un peritaje psicológico bien fundamentado en la decisión final de un juez? Un informe bien fundamentado va a influir en que el juez pueda tomar una decisión objetiva, ¿no? Entonces pueda él desde su lado, digamos, pueda ver cómo se encuentran las partes de una manera más objetiva, más rigurosa, y pueda ayudarle a tomar una decisión mucho más clara, porque va a permitir que él conozca las partes de una manera que no la conocía, ¿no? En la parte emocional, en la parte psicológica. Entonces, esos aspectos no solemos nosotros verlos, ¿no? Entonces, mediante el informe podemos conocer en qué estado se encuentra la persona, ¿no? Entonces, y con eso el tener una mejor evaluación, sobre todo, como te comenté algún momento, en el tema de violencia psicológica, ¿no? Entonces, porque muchos dicen, sí, pero no tiene marcas, no se le ha hecho nada, no se le ha pegado, pero puede ser que haya destrozado completamente, ¿no? su persona, y directamente solo acepte todo lo que diga la otra parte. Entonces, no tiene forma de defenderse. En cambio, cuando tenemos este informe, podemos decir, entonces ha sufrido, ha pasado por estas cosas, entonces poder ver cómo tratar estos temas, ¿no? O sea, realmente el informe va a prever la información que necesitaba el juez para conocer un aspecto científico que no lo conocía, igual que a las partes, ¿no? Nosotros que no llegamos tan a fondo en conocer qué es lo que está pasando en su psiquis o qué le está pasando emocionalmente. La tercera pregunta sería, ¿con qué frecuencia solicita peritajes psicológicos en sus casos y qué criterios sigue para decir cuándo son necesarios? La frecuencia con la que surgen es según la frecuencia de casos que exista, ¿no? O sea, existen muchos casos en los que se necesita saber el estado mental digamos, de las personas que están en el litigio, o en otros momentos se puede necesitar saber las capacidades cognitivas de la persona, en otros sí necesita ser evaluado si hay un daño psíquico, y en otras como la personalidad o también su credibilidad en las personas que están involucradas en el proceso legal. Entonces, según existen estos elementos, se va a necesitar que exista un peritaje psicológico forense, ¿no? En estos casos. Perdón, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Qué criterios siguen para decidir cuándo son necesarios? Bueno, generalmente para decir cuándo es necesario vemos estos aspectos, y de acuerdo a estos aspectos que te mencionaba es que recién decidimos si se necesita o no, si es necesario para el proceso. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver que, no sé, por ejemplo, en un divorcio, como te comentaba, en la custodia, la credibilidad también de los padres de lo que dicen, ¿no? Entonces, si vemos que es un divorcio complicado, donde vamos a tener que ver este tema de la custodia, y los padres pueden estar alegando que no, que es un mal padre o una mala madre, o que no, tenemos que ver también de la credibilidad, porque muchas veces se inventan, ¿no? Que es una mala madre, que lo pega, o el padre lo pega, y a veces
no se sabe, entonces tenemos que ver su credibilidad, aparte de poder hacer una evaluación al niño para que él también pueda demostrar, porque a veces hasta los padres suelen dirigir, ¿no?, a los niños para que puedan proporcionar ciertas respuestas. Buenísimo, muy interesante eso que estábamos hablando. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Ha tenido casos en los que el peritaje psicológico contradijo su estrategia legal y cómo manejó esa situación? Por el momento no he tenido casos donde había existido una contradicción, pero si existiera, lo que se hace es una parte presenta su perito, la otra parte va a presentar su perito. Entonces, si los dos peritos no están de acuerdo en la posición, el juez designa un tercero imparcial que no sea propuesto por las partes para ver la decisión de este tercero imparcial, ¿no?, más o menos a qué lado va, y con eso recién se toma una resolución. Pero generalmente cuando existe este tipo de contradicciones, cada parte tiene que llevar su propio perito, psicólogo, para poder evaluar y que vean. No deberían ser tan contradictorias, pero si pasara, es que el juez designa otro, que él designa, ¿no? Entonces ya no las partes lo proponen. Interesante. ¿Qué elementos técnicos revisa usted al evaluar la calidad de un peritaje psicológico? Lo que más vemos es que haya objetividad e imparcialidad, ¿no?, porque tiene que demostrar que se está realizando sin que exista algún favoritismo, digamos, ¿no?, por alguna parte. Tiene que ser muy independiente de las partes para que no se comprometa. Tiene que haber claridad y precisión en el informe que vaya a realizar, que pueda especificar los puntos. Después tiene que existir siempre una coherencia en lo que dice, en la redacción del informe y lo que nos va a explicar, y su capacidad, ¿no?, del especialista, que sería el psicólogo forense. Y, por ejemplo, vamos a ver también su especialidad, obviamente, para ver, porque hay mucha diferencia entre un psicólogo y un psicólogo forense, ¿no? Entonces vamos a ver su especialidad, vamos a ver su experiencia que tiene para poder ver el informe que nos realiza y bueno, más o menos esos son. Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a preguntar sobre los desafíos y las limitaciones en el ámbito de la psicología forense. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los errores más comunes que ha observado en los peritajes psicológicos presentados en los juicios? Bueno, los errores más comunes que puedo ver es, como te digo, a veces en los informes que se realizan, que a veces no son claros, no son específicos, no son coherentes y bueno, a veces muchos errores da porque si no tienen una especialidad en forense, no tienen conocimiento del área legal. Entonces ahí es donde existen más problemas, porque el informe que realizan no va de acuerdo, porque ellos tienen que tener cierto conocimiento técnico del área legal para poder apoyar a las decisiones, digamos, o las recomendaciones que están diciendo. Entonces más se va por el tema de la competencia y la especialización, ¿no? Ahora obviamente puede haber que haya algún error no sé, a veces hay errores en nombre, temas que no son fuertes, digamos, ¿no? Son más de forma, pero eso es porque a veces es porque no hay muchos especialistas, y cuando se contrata a veces tiene mucha carga, digamos, ¿no? Claro. Pero más que todo es cuando se contrata a algún psicólogo porque no tiene la especialidad, entonces no puede proveerte de manera correcta una información que esté relacionada a la parte legal. Perfecto, gracias. ¿Ha enfrentado situaciones donde un peritaje fue impugnado por la contraparte? ¿Cómo se definió su validez? Justo eso es lo que te comentaba hace un momento, que cuando hay esta parte que se impugna y existen dos peritos que no estén de acuerdo o tengan unos informes demasiado diferentes, es que ahí el juez llama a un tercero imparcial para poder como corroborar, porque al ser un ámbito diferente al nuestro, nosotros como abogados o el juez no va a poder saber, porque no es su área, como no es la nuestra. Entonces sí o sí necesitamos que venga un tercero que tenga el conocimiento técnico, que pueda aclarar, digamos, qué es lo que está pasando, porque existe tanta diferencia entre esto. O si se impugna, tenemos que ver en qué parte, ¿no? Y obviamente si es tema de psicología forense, necesitamos siempre apoyarnos con el psicólogo para ver qué ha pasado
en qué parte y por qué, digamos, o su teoría o la respuesta que ha llegado es tan diferente, ¿no? Entonces, con el apoyo del especialista, obviamente nosotros en nuestro ámbito apoyamos en la parte legal, pero necesitamos sí o sí el apoyo técnico porque la parte emocional, cognitiva, solamente ellos son los que pueden llegar al fondo, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando. Bien, gracias, Rosario. ¿Cómo mejora la colaboración entre abogados y psicólogos forenses para que los peritajes sean más efectivos? Podemos decir que el uso de peritajes psicológicos me va a mejorar el sistema boliviano en sí, porque va a garantizar procesos más justos, ¿no? Porque ¿cómo podríamos juzgar a alguien que, por ejemplo, no es competente, ¿no? Entonces, o una persona que ha sido sometida a violencia por mucho tiempo, violencia psicológica, que directamente no puede defenderse, ¿no? Entonces, hay aspectos necesarios para poder apoyar a las partes o a las víctimas cuando existe un proceso donde existe violencia. Entonces es muy necesario que estas dos partes puedan trabajar juntas, porque sin ello no podemos saber, ¿no? Qué es lo que pasa en la mente de la persona, en sus sentimientos, como te decía, a veces en su misma capacidad, que ya no puede interactuar, o una persona que porque ha sido sometida mucho tiempo a violencia reacciona mal, pero ha sido porque es como una explosión, ¿no? Que bueno, ha sido porque ha tenido mucha violencia por mucho tiempo, pero este aspecto de la mente, ¿no? De la persona no podemos llegar. Entonces sí o sí es importante este trabajo conjunto para poder tener, yo creo, un proceso más justo para la parte, ¿no? Que se pueda comprender mejor cómo se encuentra la persona o el niño, la niña, la mujer, para poder tener un proceso justo para ellos, ¿no? Más eficiente y basado sobre todo en evidencia científica, ¿no? No en lo que yo pienso que ella se siente, sino en una evidencia científica que ustedes lo van a poder proporcionar. Perfecto, gracias. En su opinión, ¿debería ser obligatorio el peritaje psicológico en ciertos procesos? Sí, yo creo que debería ser obligatorio, sobre todo en temas de violencia, de género, violencia familiar, ¿no? Violencia contra niños, pero obviamente tomando en cuenta no solo la violencia física, sino tomando en cuenta la violencia emocional, económica. Existen diferentes tipos de violencia y para mí debería ser muy necesario en estos casos, sobre todo, que tengan que estar juntas, que sea obligatorio. Y obviamente existen casos en que uno tiene que pasar hasta saber si es capaz, entonces para ver si es un sujeto punible, digamos. Entonces sí o sí deberíamos estar en ciertos casos, sí o sí acompañados, en mi opinión. Gracias. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué cambio legal o procedural propondría para optimizar el uso de peritaje psicológico en el sistema judicial? Yo creo que propondría que exista más especialización y calificación a los peritos para que tengamos más acceso, ¿no? Porque no existen muchos psicólogos forenses. Entonces, para mí que deberíamos... Aquí en Santa Cruz. Sí, entonces deberíamos como tratar de que se fomente más, que tengamos, no sé, una nómina de psicólogos forenses especializados y que estos tengan constantemente capacitaciones para que puedan proporcionarnos la ayuda necesaria, ¿no? Porque con lo que cada vez hay cambios, necesitamos que para que tengamos una buena fundamentación, ellos también estén especializados y capacitados. Después, obviamente un registro, creo que tiene su registro, ¿no? Colegio de... Sí, tiene. Entonces, como que eso esté como más ligado también al de abogados para que sea más fácil esa, tal vez una conexión o forma de trabajo conjunta, ¿no? Que no sea tan complicado a veces conseguir algún psicólogo forense, sino que haya como una relación tal vez más cercana o algún procedimiento que te indique, digamos, ¿no? Como necesito, entonces de aquí pida, o sea, de alguna forma así. Sí, ¿no? Porque la libertad o la tenencia de algunos niños queda muy en manos de pocos psicólogos, ¿no? O sea, a la deriva de uno contada. Porque cuando existe, por ejemplo, de los niños, existe algún tipo de violencia y van a la defensoría de niñez, hay psicólogos, pero no todos están especializados, ¿no? Entonces, yo conozco una que se especializó cuando entró porque quería ayudar a los niños, pero no es que tenían una exigencia o les daban capacitaciones constantes, ¿no? Para estar al día con todo, porque aparte de conocer la parte obviamente científica
que tienen que trabajar, sí o sí tienen que conocer la parte legal, ¿no? Que bueno, si pasó esto, pero ¿a dónde tienen que acudir? ¿A qué procedimiento tienen que seguir? Entonces, por lo menos que tengan un mayor conocimiento para poder ejercer un mayor apoyo. Buenísimo. Gracias por tu ayuda y por toda la información que nos has brindado. Espero que sea de gran ayuda para todos los que vean este video y esta información la podamos compartir también, ¿no? Y gracias, María.